Bueno, muy buenas. Hoy vamos a hablar de un tema que particularmente me interesa mucho que lo avancemos con ustedes y que lo hablemos acerca del estatus moral de los animales y hablar sobre bienestar animal un poquito. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, hablemos primero acerca de la importancia de los animales no humanos en la cultura, ¿no? Nosotros siempre hemos aprovechado una relación con nuestro entorno para aprovecharlo y sobrevivir de acuerdo con el desarrollo de nuestra propia cosmogonía de cultura, refiriéndonos básicamente que estos desarrollos culturales son hechos a partir de las relaciones particulares que tenemos con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que las relaciones que tenemos nosotros con los animales están mediadas por observaciones culturales. Por ejemplo, hay animales que nosotros nos comemos acá, pero que en otros países no se los comen, ¿cierto? Es un ejemplo. Otros animales que podemos usar como remedio o que tengamos algún tipo de agüeros o tipo de cosas, ahí estamos también hablando con eso. Entonces empecemos a mirar de esa forma. Entonces los animales nosotros los usamos de varias formas. Nosotros tenemos que los animales tienen mucho que ver con la cultura, con la cosmogonía y espiritualidad y otros usos. Cuando hablamos de la cultura, perdón, hablamos de la cultura, estamos hablando de los bailes, la música, la narrativa, la pictórica, la artesanía, las costumbres, la gastronomía, etcétera. Tiene mucho que ver inclusive la poesía, la narrativa, la música misma. Bueno, ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado siempre alguna canción o algún tipo de interpretación artística que tenga que ver con animales. Hablemos por ejemplo de la música. Muchas aves, por ejemplo, están ahí, animales, un perro, la vaca, el perro, bueno, etc. Dentro de la cosmogonía de la espiritualidad, debemos de tener en cuenta que muchos de los mitos, leyendas y agüeros tienen mucho que ver con los animales. Por ejemplo, tengan ustedes el cuento del famoso tres pies, ¿no? El tapera naevia, que es un pajarito, que cuando canta la gente le tiene mal agüero y dice que sucede una desgracia, ¿cierto? Bueno, hay muchos otros mitos acerca con la espiritualidad de los animales, que generalmente las comunidades rurales son las que hacen este tipo de relaciones. Otros usos, estamos hablando de los usos alimentarios, medicinales, utilitarios, bueno, entre otros que se le pueden dar a los animales. Tengan en cuenta que estos usos culturales, espirituales y de cosmogonía y otros están relacionados entre sí, ¿no? Entonces acá pensemos que los animales son útiles porque nosotros le hemos encontrado una utilidad mucho más que como alimento y compañía, además de ser un elemento simbólico. Miren, por ejemplo, ustedes ven un gavilán y ¿qué piensan? Piensan un animal gallardo, bonito, fuerte, ¿cierto? Pero ven, por ejemplo, un chulo, ven un animal que come carroña, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una concepción que está basada en la cultura. Bueno, empezamos a hablar de la problematización. Nosotros estamos hablando que la problematización tiene muchos elementos. Básicamente vamos a entrar en tres. El primero, que una parte de la problematización consiste en que el maltrato ocurre porque hay un desconocimiento de las leyes y normas que hacen que las personas usen inadecuadamente los animales, provocando disminución en niveles de población de un animal u otra especie que es cazada para otros usos diferentes, como sustento, comercio, tráfico. Bueno, esos individuos de estos ejemplos que son cazados o mal usados pueden llegar a niveles peligrosos de vulnerabilidad, acercándolos a un número cercano a la extinción. Pero yo, esta foto que les muestro acá, que estoy señalando con el cursor, es una foto que habla acerca fue tomada en el Centro de Atención y Valoración de Fauna de Engativá, en Bogotá. Ahí es donde llegan los animales, los loros, que son decomisados de sus cuidadores, responsablemente, ¿no? Este es un señor que es cazador, que de una u otra forma nos mostraba esta cría de armadillo. Mire que es un armadillo chiquito, ni siquiera está adulto, donde él muy orgullosamente nos mostraba su arma, sus cosas. Es un señor que vive aquí en el plan de Ibagué, trabaja en una de las haciendas arroceras de la meseta de Ibagué. O sea, no tiene necesidad de ir a cazar, simplemente lo hace por gusto. Este es una oruga hembra, una lula. Ella murió, pero desafortunadamente fue atacada por unos perros, no pudimos salvarla. Y esta es una serpiente que le han colocado una liga de esas de cabello acá en la boca, pues la gente ociosa, y la liberaron en el bosque. Esa cicatriz que le formó tiene por lo menos unos 4 a 6 meses de hecha. El animal sobrevivió a pesar de eso, ¿cierto? Entonces, miren el maltrato tan grave. Bueno, me perdonan ustedes el sesgo tan grande que tengo hacia fauna, pues es mi área de trabajo, ¿no? Pero en cual en doméstico se pueden encontrar muchos ejemplos similares.
Este es un ejemplo también, por ejemplo, acá mostrando una jaula tipo Tomahawk, que esta foto la tomé yo en el Piedemonte Llanero y cerca de Villavicencio, cerca de Restrepo Meta, donde un cazador me mostró esta trampa que originalmente está diseñada para capturar fauna viva. Los cazadores de la región hicieron una imitación idéntica. Estas jaulas son costosas, un cazador me la mostró y funcionaba mejor que la de marca. Interesante. Esta foto también fue un señor autor de Conflicto Armado ofreciendo un ejemplar de Pipa Pipa, que es un sapo que es muy apetecido en la acuariofilia, la gente que tiene acuario, porque es un sapito que él tiene la costumbre de criar sus crías en la espalda, ¿no? Entonces cuando la hembra coloca los huevos encima del macho, estos huevos se enquistan bajo la piel y cuando los sapitos crían, nacen, la cría sale eclosionando, rompiendo la piel. Entonces es algo muy cruento, pero es muy hermoso de ver. Y estos animalitos, estos pájaros que ustedes ven acá, este es el famoso turpial de laguna, que no canta tan bonito como el turpial que nosotros conocemos comúnmente, pero es fácil de agarrar. Entonces lo cogieron para traficarlo, para es un animal muy bonito. Y estos loros son de esos cascabelitos, de esos que nosotros vemos acá en nuestros parques, pero resulta que les aplicaron blondón, de eso que se usa para amonar, para aclarar el cabello de las señoras cuando se lo piensan tinturar. Obviamente pasó esto. Entonces, para venderlos como un animal exótico, ¿no? Entonces ahí están varios tipos de maltrato. El otro problema, ya hablamos de la gente que usa inadecuadamente los animales. El otro problema es cuando se conoce muy bien la ley, ¿cierto? Y ahí se aprovecha para hacer conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos cazadores conocen la ley y de una u otra forma sacan provecho de la fauna sabiendo que a su vez están acabando con una especie en extinción. Es algo que se puede ver muy claramente. Mire, por ejemplo, el caso de estos animales que fueron decomisados por la Policía Ecológica Ambiental de Colombia. Ven ustedes animales en un estado deplorable. Miren el estado de las plumas. Tienen parches alopécicos. Tienen una cantidad de problemas nutricionales además. Yo no sé si ustedes sabían que el tráfico de fauna es uno de los negocios ilícitos más lucrativos, casi como el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Están en ese top de los negocios más lucrativos dentro de los ilegales, ¿no? Bueno, y el otro problema que sucede también es la falta de entrenamiento de personas que trabajan con ese tipo de animales para su adecuado manejo, contención y restricción. Aparte de eso, de desconocimiento de dieta, rutinas médicas, bueno, una cantidad de cosas que muchas veces no se sabe que está trabajando con esto. Entonces, homologándolo a animales domésticos, hablaríamos, por ejemplo, la persona que trabaja con perritos y gaticos que va a trabajar con vacas. O la persona que trabaja con caballos que le dicen, venga, atiéndame el perrito, y no sabe de perros. Entonces, aquí estamos hablando de esto. Entonces, hay que también ser congruente con lo que sabemos, y eso también hace parte del problema, ¿no? Entonces, acá les cuento, por ejemplo, un caso de un mico que me llegó una vez para atención médica, donde este animalito es una especie en vía de extinción, Sanguinus oedipus. Se le hicieron las recomendaciones a la persona sobre un manejo adecuado, inclusive para ser entregado a la Corporación Autónoma Regional. Esta persona que me llamó para la atención médica aduce que su esposo es miembro de la Policía Nacional y que pues tenía el permiso para tenerlo, que es falso. Cuando llamé a la policía ambiental para que recogieran el animal, la señora se dio cuenta y salió del almacén, o sea, salió de la clínica, no se dejó atender. Entonces, el paciente luego me cuenta, ella misma me llama, tiene el descaro de llamarme a decirme que el paciente se murió, que porque yo lo desatendí. Entonces, obviamente, pues yo lo que quería era incautarlo para que se salvara, porque esta era una cría, una hembra, y esos animales no son fáciles de tener, ¿cierto? Bueno, ahí está el colega que me ayuda a manejarlo, el doctor Jorge Martínez. Bueno, otra cosa que también tenemos que hacer es que, mire, por ejemplo, cuando uno trabaja con fauna, bueno, o con cualquier animal, uno tiene que saber qué es lo que se debe hacer con ellos. Yo estoy hablando, por ejemplo, del asunto que nosotros tenemos, si nosotros sospechamos un problema en un ave, en este caso estoy hablando acerca de ese loro, de esa lora que estaba ahí. Y si ustedes ven en la radiografía que le tomamos después, se van a dar cuenta que tiene un huevo retenido, ¿no? Esa retención de huevo es una cirugía que toca hacer, porque ya eso es una distosia, ¿no? Es un parto, ¿cierto? Entonces es una retención que es muy común. Si usted no sabe manejar eso, se le queda al animalito.
Bueno, esa foto que está ahí a la derecha no es de la misma, pero como para ilustrar un poquito la situación. Bueno, acá yo quiero mostrarles una situación bien particular. Este es un video donde se muestra una estereotipia de un jaguar, ¿cierto? Miren el comportamiento que tiene. Es un comportamiento donde está caminando en 8, un comportamiento prácticamente calcado. Póngale que el brinquito del hombro, mire, ahí tienen el brinquito del hombro. Y otra vez cuando se devuelva lo vuelve a hacer otra vez de nuevo. Ay, 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 qué pena, discúlpenme. Ah, bueno, ahí lo podemos ver mejor, pero discúlpenme. Bueno, ahí igual les dejo la dirección para que ustedes lo puedan ver el video con más calma. Quiero que vean el golpecito que tiene el animal cuando camina. Ahí, ese golpecito. ¿Sí? Que son movimientos exactamente los mismos que están haciendo. Es el caminar. Miren, ahí otra vez. Es un animal ansioso, es un animal que no se está movilizando. Esos son mis estudiantes, se los presento. Desafortunadamente, ese tipo de animales tienen un conflicto bastante grande con esto. Entonces yo acá les muestro, por ejemplo, de una situación incómoda con un animal en la cual de una u otra forma se puede ver vulnerado el bienestar de él. Yo acá les hago un comentario acerca de una situación que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, esa serpiente que ustedes ven arriba es una serpiente que el nombre científico es Bothros asper, ¿cierto? Es una serpiente que nosotros le denominamos talla X. Ustedes la conocen, muchos de ustedes han estado ya en el campo y saben muchas historias acerca de ese animal. Es un animal que si nos llegase a morder nos puede provocar la muerte si no nos hacen el manejo médico adecuado. Es el causante de más del 95% de los accidentes ofídicos en Colombia, pero también es un eficiente controlador de mamíferos y aves dañinos para el hombre. Entonces esa es la primera postura. Esta rana que ustedes ven a la derecha es la rana de páramo de la Colosa. Les cuento la historia. Es un animal que cuando en el 2010, cuando estaba en boga el asunto de la Colosa en Cajamarca, la agencia suiza Cooperación, la SwissAid, nos pagó a un grupo de investigadores de fauna y medio ambiente de muchas áreas. Habían herpetólogos, habían biólogos, habían ornitólogos. Yo iba trabajando más en el aspecto social y otras cosas. Y uno de los muchachos de los herpetólogos descubrió esta rana. Esta rana la fuimos a catalogar, o sea, hay un proceso que en biología se llama clavear, o así le denominan los biólogos, echar clave, donde se determina por medio de claves dicotómicas si pertenece o no a una familia u otra. Podemos llegar hasta el género. O sea, ustedes saben que los nombres científicos de los animales se distribuyen en género y especie, ¿cierto? Entonces llegamos hasta acá, hasta género. Entonces el género llegamos hasta Pristimantis, pero la especie no. Miren el nombre científico de la serpiente de Bothros asper. O sea, nosotros llegamos solamente hasta el primer nombre. ¿Qué implica esto? Que si no se conoce la especie, o sea, que pues el segundo nombre de este animal puede declararse una especie nueva para la ciencia. En esa época la Colosa estaba haciendo esfuerzos muy grandes para meter su explotación minera allá. Y esta rana hubiera parado todo el proceso de explotación de esta gente muchos años antes, después de la consulta popular, antes de la consulta popular. ¿Qué sucedió? Se colectó la rana y en el envío para un laboratorio herpetológico en Bogotá, en la Universidad Nacional, se perdió esa rana, misteriosamente. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? Entonces, más adelante la agencia suiza Cooperación dijo, bueno, ¿qué pasó con la ranita? Esa es la salvación de la Colosa. ¿No? Le dijimos, no, se perdió. Ya, bueno, ya no podemos hacer nada. Una expedición de esas es muy cara. O sea, no podemos volver allá. Aparte de eso, que de allá salimos amenazados por la Guardia de Seguridad de la Colosa. Entonces no nos dejaron volver a entrar. Entonces, ¿dónde podemos encontrar otra vez esa bendita rana? Entonces la pregunta es para que piensen y de pronto hagamos como una discusión más adelante cuando nos encontremos de forma presencial. Acerca de la ranita y la serpiente. Si usted le dieran mucha plata, digamos $1.000.000 para conservación de alguna de esas dos especies, ¿a cuál de esas dos especies le declararíamos esa plata? ¿Y por qué? ¿Cierto? Entonces miremos que la importancia ecológica del uno se conoce muy bien, sabemos cómo funciona su ecosistema, sabemos cómo funcionan bien las cosas, pero del otro no conocemos nada. ¿Cierto? Bueno, ahí les dejo la inquietud. Bueno, esto
mí me da a pensar una acepción ética. Me perdonen, ustedes saben que yo soy bioeticista, entonces siempre me meto como por lo moral y por el lado del bienestar y esas cosas. Entonces hay tres momentos morales. Que el primero es cuando el ser humano usa a los animales porque son útiles para él, no se preocupa de dónde vienen ni se preocupa por su sintiencia. Recuerden el concepto de sintiencia, ¿no? Que es con los animales que sienten. Entonces, en este momento moral, el animal no tiene importancia para las personas. Entonces, esto se puede ver significado en varios ejemplos. Yo acá coloco varios ejemplos, por ejemplo, con el desconocimiento de la sintiencia. Recuerden lo que yo les comentaba en otro video anterior, que el concepto de sintiencia se empezó a tomar desde el 2016 por la ley 1774, cuando derogó un artículo del Código Civil de 1886, imagínense, siglo XIX, donde decía que los animales eran cosas que se movían. Entonces ya le quitó este cuento de la... O sea, se le atribuyeron a los animales un objeto de sintiencia. Pero estas personas en este primer momento moral desconocen eso. Hay una falta de educación ambiental, hay un desarraigo del territorio. Miren lo que pasó con el cuento este del cazador que les mostré. Que él no vive en el sitio donde cazó, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, hay falta de empatía con los animales, las personas maltratadoras crónicas, personas degradadoras de ecosistemas, falta de interés o desconocimiento en el bienestar de los animales, comunidades patriarcales y extractivas como algunas comunidades afros o indígenas o inclusive rurales campesinas, el abandono de los animales, la cacería indiscriminada. Bueno, esto pasa a otro momento que generalmente tiende a evolucionar hacia él, donde el ser humano cuida a los animales para incrementar su productividad, pero se usan técnicas o recursos inapropiados que pueden dañarlos o desmejorar su bienestar. Aquí es donde nosotros podemos colocar como ejemplo, por ejemplo, la ganadería derivada de la Revolución Verde, que es esta ganadería dedicada a la producción bajo algunos parámetros de intensivismo. La intensificación ganadera, estos lotes donde tienen los animales comiendo, durmiendo, defecando en el mismo sitio, bajo dietas desnaturalizadas, ¿cierto? Excesivos costos en insumos, que solamente los gringos han podido con eso. Las ganaderías en zonas protegidas, por ejemplo, cuando se cuidan los animales, pero se manejan de otra forma inadecuada. Bueno, hay una cantidad de situaciones ahí donde decimos, ay, vamos a cuidar los animales, pero lo estamos mejorando. Por ejemplo, un ejemplo que quiero colocarles al respecto, acerca de mascotas, es por ejemplo esa gente que antropomorfiza sus animales, o sea, que les da atributos humanos a un animal, colocándole ropita, hablándole como un nené, ¿no? Todas cosas, eso es maltrato. Y la última postura moral es que el ser humano cuida a los animales de la naturaleza para que este recurso sea aprovechado por más tiempo sin producir detrimentos en la productividad. Miren que ahí estoy haciendo mucho énfasis en la palabra productividad, porque en el primer momento moral se maneja una productividad de los animales sin tener cuidado con los animales. En el segundo momento ya se cuidan los animales para tener una productividad más alta, y en el tercero ya se cuida también la productividad, pero cuidando los animales, ¿cierto? Entonces acá donde se hablan técnicas adecuadas de manejo de los animales, aplicación de conceptos de bienestar animal, producción limpia, menos costos sociales y económicos, se está conservando la biodiversidad, hay un rescate de la memoria biocultural, porque muchas veces este manejo de los animales depende mucho del trato de la cultura como tal. Está la apropiación del concepto de sintiencia animal, las comunidades equitativas socialmente, ya una comunidad que piense en este sentido está mejorando mucho en este aspecto y se está promocionando el bienestar de los animales. Entonces aquí hay esos tres momentos, yo los catalogo como la apatía, en el momento que no existe, ¿cierto? No existe sin conocimiento el bienestar. La simpatía cuando se conoce pero no se aplica, y la empatía cuando la estamos conociendo y apropiándola. Bueno, acá también les quiero mostrar en esta foto. Ustedes ven un perrito, una perrita, que tiene un miquito colgado. Algunos pensarán, ay, tan bonito el perrito, que mire como carga y adoptó a ese pobre miquito. Resulta que uno se pone a hacer unas preguntas, le puede hacer a usted unas preguntas, que qué pasó con la madre de ese animalito, estoy hablando del miquito, ¿no? ¿De qué edad ese miquito fue sacado a su hábitat? Y ¿por qué adopta otro animal diferente como su familia? La respuesta a esas tres preguntas fue porque le mataron a la mamá. O sea, le mataron a la mamá, la cría no tenía con qué, entonces el cazador cogió el miquito y le pareció muy chévere una perrita. Y usted sabe que los perros pues tienen una afinidad, son muy empáticos con otras especies, y ahí tienen. Eso también yo lo considero maltrato, porque para que ese animal estuviera ahí,
tuvieron que haber matado a la mamá, ¿cierto? Entonces ahora sí hablemos del concepto de bienestar animal. Bienestar animal, estamos hablándonos, refiriéndonos acerca de unos conceptos que nosotros hemos manejado a través del tiempo. El ICA en el 2006 sacó un concepto que dice que el bienestar animal puede ser definido como el trato humanitario brindado a los animales, entendiendo esto como el conjunto de medidas para disminuir el estrés, la tensión, el sufrimiento, los traumatismos y el dolor en los animales durante su crianza, transporte, entrenamiento, exhibición, cuarentena, comercialización o sacrificio. Eso lo dijo el ICA. El ICA es quien regula las funciones de los animales de producción en Colombia. Bueno, acerca a todos los animales en Colombia. Entonces aquí está, pues, ¿quién más acertado que definir ese concepto que ellos? Entonces, más adelante encontramos un concepto acerca de bienestar animal que lo escribí yo en un libro que escribí en el 2012, donde dice: se pueden identificar como el confort de los animales y a cómo se suplen las necesidades vitales básicas sin desmejorar su calidad de vida. En realidad, conceptos sobre bienestar animal ustedes se ponen a buscar por fuentes bibliográficas, por internet, por donde quieran buscar, van a encontrar cientos de conceptos diferentes. Solamente quiero que ustedes vean dos conceptos, uno mío y otro de otra gente, donde ustedes pueden entender más o menos qué es esto. O sea, lo principal es que etimológicamente el bienestar significa bienestar, o sea, que el animal esté bien. Entonces ya depende de una cantidad de cuestiones, ¿no? Entonces, hablando de esto, también nosotros podemos entender que hay unas leyes, ¿no? Mire, por ejemplo, en el Código Penal colombiano se habla de los delitos contra los animales, ya está hablando de esto. Hay una ley, que es la ley 84 del 89, que fundamentó luego la ley 1774 del 2016, donde de una u otra forma se modifican el Código Penal y la ley 84 para castigar a las personas que maltraten los animales. Acá dice que hasta 36 meses y si tiene agravantes, por ejemplo, que el maltrato fue causado instrumentalizando menores de edad, se le agregan esos agravantes y entonces puede tener hasta 8 años de cárcel una persona que maltrate un animal, ¿cierto? Bueno, y hablando de producciones pecuarias, en el 2017 se sacó también un decreto, es el 2113, donde se habla de este tema, para que vean cómo se está aplicando hoy en día el bienestar animal en Colombia. Desafortunadamente, este gobierno actual no ha colaborado mucho en esto, hasta ahí paró la cosa. Estas dos leyes importantes, la 1774, con la reforma del Código Penal, y la 2113 del 2017, fueron hechas por el presidente Santos, ¿no? Qué pesar que el presidente Duque no ha podido hacer esto. Bueno, entonces ahora sí hablemos acerca del manejo y la gestión del bienestar animal. Cuando nosotros hablamos de esto, quiero que entiendan ustedes que cuando nosotros hablamos del manejo y la gestión, tiene que ver muchas cosas al respecto a estos animales. Por ejemplo, la cascada hormonal, el estado de ciclo reproductivo en que esté, si está en celo, si está lactando, si está preñada, toda esa cantidad de cosas libera una cantidad de hormonas y sustancias en el animal que hacen que se comporten diferente, ¿cierto? El medio ambiente, si están en un ambiente libre, van a tener un comportamiento diferente al que estuvieran cautivos, ¿no? El tipo de alimentación, la adaptabilidad y los desafíos al estrés, o sea, los animales cuando se estresan o se adaptan o se mueren. Las cruces o la genética que tengan esos animales. Recuerden, por ejemplo, casos de animales de producción que los cruzan entre ellos para producir mejores características genéticas que ayuden mejor a esto. O en el caso de las mascotas, miren el caso de algunas razas de perros que han sido cruzados entre sí, produciendo una cantidad de como transformaciones genéticas que hacen que el animal pueda ser más deseable. Miren, por ejemplo, casos como el Puco, es un perrito que realmente fue adaptado a una cantidad de cosas al respecto. Y obviamente el confort y la zona termoneutral. Cuando me refiero a confort y zona termoneutral, me estoy refiriendo básicamente al hecho que los animales de una u otra forma estén en una temperatura donde pueda estar confortables. Esa temperatura normalmente está entre los 17 y los 21 grados centígrados, normalmente en la mayoría de animales, ¿no? Estoy diciendo que ese es el rango en la mayoría de animales. Un oso polar no estaría contento ahí, ¿cierto? Entonces ahí miremos que también hay animales de animales, ¿no? Entonces cuando hablamos acá
tenemos varios aspectos: el manejo, la experiencia previa del animal, la selección genética, las interacciones entre el hombre y los animales, el enriquecimiento ambiental que se le haga. Todo eso es una serie de factores que hacen de que el manejo del estrés y el disestrés sea eficiente o no. Cuando hablamos del agente estresante, acá yo les hago una anotación chiquita. Entonces, hablemos primero. La respuesta inmediata. O sea, los agentes estresantes tienen dos vías, ¿cierto? Al estar de dos vías, entonces hablemos primero de la aguda, que es la estimulación inmediata. Entonces, primero hablemos que pasa por el sistema nervioso simpático. Ahí sale a la zona medular del adrenal. Ahí se liberan una serie de sustancias que son las adrenalinas, la dopamina, que son las catecolaminas, y que si esto producen una serie de transformaciones en el organismo que puede producir o la adaptación del animal a la situación estresante o shock, y de ahí derivar a la muerte, ¿cierto? Esa puede ser como la primera circunstancia. Hablemos de la estimulación tardía crónica, donde el animal, por medio del hipotálamo, el impulso llega al hipotálamo, donde libera unas sustancias que van a la zona cortical del adrenal. Al llegar a la zona cortical del adrenal, produce una sustancia que se llama el cortisol. Resulta que el cortisol es una sustancia que tiene una cantidad de transformaciones en el organismo que lo adaptan a una condición de estrés. Si el animal no se adapta a esas condiciones, se extenúa y se muere. Pero si se llega a adaptar, simplemente produce resistencia a esa situación. Esto pasa también en los humanos. En cualquier animal, o sea, con sistema nervioso, sucede en ese tipo de situaciones. Entonces, para que lo vean, esto es un resumen muy extensivo de lo que puede suceder en el organismo de un animal. O sea, yo no quiero desmenuzar esto demás porque no estamos en una clase de fisiología, simplemente es para mostrarles qué es lo que sucede con el agente estresante y por qué puede ser de una forma u la otra. Entonces, miremos por ejemplo el reflejo de huida. Cuando un animal se asusta o tiene una reacción inmediata, sucede esto que estoy señalando acá. Pero si es una estimulación crónica, por ejemplo un maltrato continuado y crónico, que el animal todos los días se le hace lo mismo y de pronto con él, bueno, etcétera, puede suceder eso también, ¿sí? Entonces ahí vamos a mirar este par de cosas. ¿Qué sucede acá? Resulta que la respuesta al estrés es buena, o sea, no es que sea mala. La respuesta al estrés es un proceso fisiológico que está determinado por factores externos o internos. Si esos factores externos logran superar la tolerancia que tiene el organismo a estos agentes estresantes, se logra ya un proceso estresante. Resulta que esa tolerancia a esos diferentes agentes estresantes se logra por diferentes métodos, por ejemplo como el aprendizaje no asociativo y algunos tipos de condicionamiento operante. Esto lo conocen muy bien los entrenadores caninos y las personas que trabajan con etología y etología clínica. Bueno, cuando hablamos del bienestar de los animales, también queremos hablar de la forma en cómo se mide o se determina, ¿cierto? Entonces una de esas formas es las 5 libertades. Si ustedes se fijaron en las leyes que les comenté anteriormente, esta es la base. Las 5 libertades: libertad de hambre y sed, libertad de incomodidad, libertad de dolor, lesión y enfermedad, libertad para expresar un comportamiento normal según su especie y libertad de miedo y estrés o disestrés. Esto lo dijeron en el Reino Unido en el Consejo de Bienestar de Animales de Granja en 1993, que luego fue asumido por la WSPA, que ahorita es la WPA, y por la cantidad de organizaciones animalistas que protegen la vida y el bienestar de los animales en el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estas 5 libertades? Tienen unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas, vamos a decir que son fáciles de aplicar, que hay una aplicabilidad zootécnica, hay un cambio de mentalidad por parte del cuidador o productor, permite mejoras en instalaciones o alojamientos, cada libertad es diferenciable de las demás, ayudando a su subjetividad. Esas son ventajas, pues para mí un poquito subjetivas, pero también tienen algunas desventajas, que como ya les había dicho, estas 5 libertades tienen una terminación muy subjetiva, ¿no? Dependiendo del observador. Porque por lo que para mí puede ser que esté bien, por ejemplo, libertad de hambre y sed, yo le doy comida y agua al animal, pero no le estoy dando una comida balanceada o le estoy dando agua de mala calidad, ¿cierto? Entonces sí ve que ahí tiene sí es subjetivo. El puntaje obtenido no ayuda a mejorar los puntos débiles porque generalmente se toma con una medida global donde se evalúa de 1 a 5 cada una de estas libertades y al final se promedia. Entonces, por ejemplo, el valor puede estar por 4, pero usted puede tener en 4 o en 5 todos los indicadores y uno de ellos tenerlo en 1, ¿cierto? Entonces ven que hay
un desequilibrio bastante fuerte. Entonces esto no ayuda. Las libertades están claras, pero no están claras en circunstancias especiales. Mire, por ejemplo, yo les hablo de un animal en una UCI. Un animal que está intubado con monitoreo constante de signos vitales, con líquidos. ¿Qué condición de bienestar puede tener un animal de estos? Los animales psiquiátricos, los loquitos, ¿cómo hacen ellos para saber que están en bienestar? ¿Cierto? Si no tienen un manejo, los animales plaga, una cucaracha, una rata, tienen ese derecho al bienestar, los animales vectores, etc. Entonces ven ustedes que también se aplica mucho y estas 5 libertades son subjetivas también. Cuando hablamos de la metodología Welfare Quality, es otra forma diferente de medir el bienestar de los animales. Esta metodología se diseñó especialmente para animales de producción. En los animales de producción, la Welfare Quality empieza a crearse porque hay una red de científicos en Europa que entre 2004 y 2009 crearon una red que se llama la Proyecto Europeo Welfare Quality. Y a partir de ahí comienzan a desarrollar una metodología que comienza a medir una cantidad de cosas. Ellos pretenden de una u otra forma empezar a mirar que el animal en condiciones de bienestar tiene que estar ubicado acá. Si ven el cursor que tengo ahorita, perdón, me vuelvo. Acá podemos hablar acerca de que esos animalitos van a tener un rendimiento productivo adecuado, bueno, todo lo que tiene que estar bien está acá. Para que esto suceda, el animal tiene que estar cumpliendo unos principios que son estos 4. Para que estos 4 principios se cumplan, tenemos que hacer que se cumplan estos 12 criterios, ¿cierto? Entonces el principio de alimentación va a tener el criterio de ausencia de hambre prolongada, ausencia de sed prolongada. Por ejemplo, el alojamiento, confort en relación al descanso, confort térmico, facilidad de movimiento, etc. ¿Cierto? Y las medidas es todo lo que se hace para que se cumplan esos criterios. Por ejemplo, ausencia de hambre prolongada, entonces yo coloco el comedero más cerca, con comida de mejor calidad. Ausencia de sed prolongada, los bebederos con agua limpia, tratada, con los bebederos cada vez más cerca del alojamiento, etc. Entonces yo puedo tener muchas medidas acá para hacer. Puede ser mucho más de las 12. Por ejemplo, yo puedo tener hasta 2 o 3 o 4 o 5 medidas para cumplir un solo criterio. Entonces, y al final estas medidas son lo que van a cambiar la explotación particularmente. Entonces, cada finca o cada sitio de alojamiento de animales va a tener unas medidas diferentes. Eso es lo que yo quisiera que entendieran. Esto también, obviamente, como yo les decía, tiene unos protocolos que se aplican más que todo en animales de producción. Estamos hablando de los vacunos, vacas, el lechero, engorde. Todos son protocolos que ya existen en porcinos. También inclusive hay para pollos. Ya están trabajando en protocolos para ovinos, para conejos, etc. ¿Cierto? Eso en Europa está muy avanzado ese tema, ¿cierto? También les decía a ustedes que esos protocolos tienen también unas ventajas y unas desventajas. Entonces yo acá le hablo de las ventajas. Estamos hablando de que cuando nosotros hablamos de que los indicadores de la Welfare Quality se pueden identificar fácilmente. Estamos hablando de productividad, estamos hablando de peso, ceba, bueno, una cantidad de cosas. Estamos hablando de la aplicabilidad zootécnica a varios niveles, a la cría, el levante, la ceba, a varios niveles en la producción animal. Cuando me refiero a aplicabilidad zootécnica, estoy refiriendo a la producción animal, ¿no? Acá también se promueve un cambio de mentalidad por parte del cuidador productor. O sea, ya el negociante, el ganadero, el productor está viendo la necesidad que invertir en bienestar le da plata, ¿cierto? Porque se está dando cuenta que mejoran los indicadores, aumenta el tamaño del animal, mejora la producción de leche, bueno, una cantidad de cosas, simplemente invirtiendo en el bienestar de los animales. Procura mejoras en instalaciones y en alojamientos que ayudan a resolver problemas de bienestar. Ya lo hemos dicho, mejorando las medidas se mejoran también las condiciones de bienestar. Esos fundamentos se basan más en el bienestar del animal que en el ambiente. O sea, acá procuramos que el animal esté bien. O sea, ya el ambiente ya lo modificamos para que el animal esté bien. Y se pueden aplicar a muchísimas situaciones reales, como por ejemplo fauna en zoológicos, ¿cierto? Albergues caninos o criaderos, hospitales y clínicas veterinarias, etc. Inclusive de manera de chisme les comentaba que acá en Ibagué, en el hospital veterinario de la Universidad de Tolima, se están aplicando esos protocolos para el manejo de los animales hospitalizados y en otras clínicas de la ciudad también. Las desventajas
dice que se pueden requerir cambios radicales en la infraestructura, cambios radicales en la disciplina de los trabajadores, en la alimentación, etc. Es cierto, hay que hacer sacrificios, pero esos sacrificios más adelante van a dejar muy buenos dividendos. Se puede llegar a incrementar costos de producción, aunque se amortizan a muy corto plazo. Y otra cosa es que en Colombia, bueno, en Latinoamérica sobre todo, no hay un entrenamiento en la implementación de estas medidas, porque todas las medidas cambian, ¿no? Entonces aquí hay que ser muy concienzudo y hacer un análisis muy profundo del tema. Las certificaciones que se ofrecen para bienestar de los animales, yo les hablo a nivel de producción animal, donde ustedes sabían que aquí esta empresa Huevos Oro, Avícola AAA, son la única avícola colombiana que está certificada con esta certificación de Human Certified, donde da una certificación de bienestar animal, o sea, para que compremos huevitos de esa compañía, ¿no? Entonces, en Colombia solamente hay 30 empresas que se han acogido a esto. Son animales que no viven enjaulados, sino viven en potreros prácticamente. Entonces, solamente los llegan a dormir por la noche nomás en una jaula. Esa certificación, como les decía, estos son los costos para 2019, no encontraron del 2020, no han salido todavía, donde se miran estas certificaciones de acuerdo con la cantidad de animales a certificar. Entonces el ganadero paga por la cantidad de animales a la empresa esta, ellos van, miran el tipo de explotación, le hacen unas recomendaciones y dan el certificado. Bueno, hay que revisar a manera de conclusión el concepto del sufrimiento animal. Pues hay muchas cosas que lo provocan, como la angustia, el dolor, el miedo, el hambre, los apegos, etc. ¿Cierto? Hay que revisar el grado de empatía de los trabajadores y cuidadores con los animales. Y obviamente hay que mirar que no pueden trabajar una persona que no le gustan los animales a trabajar con animales, ¿cierto? Para procurar condiciones de bienestar es necesario ser empático con ellos. O sea, quererlos, conocerlos, bueno. Existe mucha desinformación por parte de los trabajadores que hacen manejo de animales de producción y es muy difícil cambiar costumbres arraigadas desde hace muchos años. Muchas veces dicen, no, pero ¿para qué hacer todo eso si yo siempre he trabajado con los animales de esta forma? Hay que hacerles entender de que esos cambios a mediano y a largo plazo, yo diría que más a corto que a mediano, están dejando ya dividendos económicos interesantes, solamente modificando algunas costumbres. Hasta hace muy poco se comenzó a ver el bienestar como algo rentable para el productor, eso también es importante. Ya los productores están invirtiendo este cuento. Y se debe conocer muy bien la naturalidad del animal, ya sea doméstico o silvestre, y así determinar qué conductas no son naturales, pudiendo prevenir problemas comportamentales que llevan a otro tipo de agravantes. Y decimos que animales en condición de bienestar no necesariamente tienen que estar sanos. Bueno, con respecto a la penúltima, yo quiero hacerme referencia, por ejemplo, a cómo algunas personas antropomorfizan o le dan atributos morales humanos a los animales. Ya hasta les dicen perrijos o gatijos. Eso también hace parte del maltrato animal, porque le estamos quitando su naturalidad. El perro deja de ser perro, el gato deja de ser gato, ¿cierto? Entonces empecemos por ahí. Y un animal geronte, por ejemplo, un animal de más de 7 años, con un problema de un cáncer, por ejemplo. Él está enfermito, pero si podemos tenerlo bien, vamos a mejorarle sus condiciones de bienestar. O sea, no necesariamente tiene que estar sano para que esté en condiciones de bienestar. Eso es lo que yo quería comentarles. Bueno, compañeros, esta era una charlita que yo les pido el favor que la revisen con mucha calma dentro de la tutoría en la plataforma Tu Aula. Está el PDF de esta charla para que ustedes por favor lo revisen y por favor lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias, nos vemos luego, compañeros. Hasta luego.